Lo saludamos a Fabián Servín. ¿Cómo está, Fabián? ¿Qué tal? Hola, buenos días, Gabriel. Buenos días, Guido. Bueno, todo bien. Bienvenido a Sin Censura. Buen día. Fabián, hay toda una polémica, un debate que está subiendo de tono a nivel nacional, que es el tema de los planes sociales, ¿no? Hay un tironeo entre determinadas agrupaciones que son parte del gobierno, mejor dicho, que sus referentes son parte del gobierno. En este caso ustedes estarían mirándolo de afuera porque ustedes no son parte del gobierno nacional, pero ustedes están involucrados, digamos, en la gestión de planes sociales para sus afiliados o para la gente necesitada, y estas agrupaciones oficialistas, digamos, están en conflicto con otros sectores del gobierno, y hoy hay toda una polémica política de quién debe manejar los planes sociales, ¿no? Entre los cristinistas y los albertistas y los Pérsico y los otros y los Grabois, hay todo un tiroteo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ve el Polo Obrero este conflicto que está subiendo de temperatura y que de pronto dice los planes los van a manejar los gobernadores? Esto es lo último que se escuchó, ¿no es cierto? Que hay una iniciativa de que los planes pasen al manejo político de los gobernadores, de las provincias. ¿Vos cómo estarías si de pronto se toma esa decisión y Gildo Infran termina siendo el que maneja los planes sociales nacionales? Bueno, eso es fácil de imaginar lo que sucedería, ¿no? En caso de que pase al control de los gobernadores o los intendentes. Déjame antes explicarte, sí, o tratar de, por lo menos de nuestro punto de vista, sí, para tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Y en ese sentido me parece que hay que aclarar dos cosas. En principio estamos siendo atacados diferentes organizaciones del movimiento piquetero, entre eso nosotros, el Polo Obrero, porque somos en este momento quizás lo único, bueno, ahora se han sumado otros sectores, pero somos los que venimos ganando las calles y saliendo a denunciar el ajuste y la crisis que estamos viviendo los trabajadores en general y los desocupados en particular. En ese sentido, hay una guerra declarada contra el movimiento piquetero independiente que sale, que lucha, que denuncia, y en ese sentido, bueno, incluso con cierta atracción electoral, por así decirlo. Nosotros en la elección anterior, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, hemos metido 2 concejales. En este sentido, Cristina Fernández, la primera que advierte de que el peronismo está dejando de ser un elemento de contención sobre sectores populares, los sectores más golpeados, ¿sí? Entonces llama la atención sobre esto. Dicen, che, cuidado que acá se nos pasa la gente para otro lado, ¿sí? En el segundo, una segunda cuestión, un segundo aspecto de esto, vos lo señalaste bien, el gobierno está roto, el gobierno nacional, el albertismo, por así decirlo, por un lado, y el cristinismo, el kirchnerismo por el otro lado. En este tablero, estas organizaciones que están dentro del gobierno, tipo Somos Barrio de Pie, la CCC o Movimiento Evita, están quedando del lado del albertismo. Sí. Entonces, Cristina acá les señala o ataca también a estas organizaciones que han mencionado en algunos casos, porque le quedaron de la vereda de enfrente. Y entonces en ese sentido ella se hace eco. Esto no es una iniciativa de Cristina solamente, ella se hace eco de un reclamo del año pasado de los gobernadores. Desde el año pasado los gobernadores, entre ellos y Infran, vienen reclamando que toda la asistencia social que viene de Nación a las provincias sean administradas por ellos mismos, digamos, por el poder político de cada provincia. Entonces, de esta manera, también quiero desterrar si alguno sospecha de que acá hay un dejo de preocupación o de interés por lo que pasan a los desocupados. Nada de eso sucede. Acá hay una disputa interna por reforzar los aparatos electorales. Cristina quiere quedarse con la liga de los gobernadores, ¿sí?
Y en ese sentido le quiere repartir caramelos, por así decirlo, para congraciarse con ellos y dejarle la administración de las asistencias sociales. No se trata solamente de los programas o los planes sociales, sino también de la distribución de los alimentos. Gabriel, nosotros desde el 2020 le venimos reclamando al gobierno de Infran asistencia para el sostenimiento de los merenderos y las ollas populares. Ni siquiera nos atiende los reclamos. Entonces es fácil de imaginar qué sucedería, por ejemplo, acá en Formosa, si toda esta asistencia social que viene de Nación pasara por la mano de Infran. Lo que va a suceder es que con eso va a reforzar su propio aparato clientelar que tiene el gobernador Infran, va a distribuir sobre organizaciones alineadas a su política, y a los que somos independientes no nos daría ni la hora, ¿sí? Entonces esto es una situación muy grave, delicada, que como te dije tiene la finalidad de reforzar el aparato clientelar, reforzar el control social sobre los sectores más populares, más golpeados por la pobreza, y de esa manera, bueno, sostener este esquema de opresión y explotación que sufrimos en el caso acá de Formosa, los formoseños, ¿no? Entonces esto es lo grave de esta situación, de que pasen al manejo de los punteros tradicionales, que ya no tienen capacidad de dar respuesta en muchos barrios populares. Somos las organizaciones sociales los que hemos sostenido merenderos y comedores en los peores momentos, por ejemplo bajo la pandemia, donde el gobierno provincial no llegaba con ayuda, ¿sí? El gobierno provincial había dejado a muchos trabajadores desocupados, aislados, sin la posibilidad de salir a changuear, pero tampoco sin la asistencia alimentaria o de mercadería ni de ningún tipo. Ahí estuvimos las organizaciones sociales cumpliendo esa tarea. Sin embargo, ahora parecemos ser como los malos de la película, ¿no? Entonces, bueno, rechazamos este planteo, rechazamos esa acusación y rechazamos la idea de que la asistencia pase por la mano de este ejército de punteros, porque de última dejará de llegar a la familia de los formoseños que necesitan y será utilizada nuevamente para el clientelismo que bastante sabemos, bastante conocemos los formoseños de esta metodología que utiliza el gobierno, ¿no? A ver, por otro lado, mientras todo esto sucede, la gente cada vez que va a comprar algún alimento al supermercado se encuentra con escandalosos incrementos de precios. ¿Hasta cuándo la gente va a aguantar, Fabián? ¿Qué te parece? ¿Qué sentís vos? ¿Cómo ves el termómetro social de esta situación? No, en ese sentido el gobierno camina, por así decirlo, sobre la cornisa, ¿sí? Y está muy bien tu señalamiento, porque tampoco hay que caer con distracciones, ¿sí? De última vez estas cosas nos enganchamos todos cuando los problemas de fondo, que es como lo marcamos el crecimiento de la pobreza, sigue sin tener respuesta. El gobierno sigue sin dar con ninguna de las medidas para contrarrestar esta situación que estamos viviendo. La guerra contra la inflación no existe, por el contrario, la inflación avanza y eso implica cada vez más pobres, cada vez más indigentes, cada vez más necesidades insatisfechas, y lo sufrimos obviamente los trabajadores en general, los ocupados en particular. Incluso juegan con el relato. Ahora esto de que la desocupación bajó solamente al 7%. Es una locura. No lo puede creer nadie. Lo que pasa es que son bastante tramposos, porque déjame contarle también que aquellas personas que cobran un programa ya no es considerado un desocupado, ¿sí? Sí. Y en el último censo, por ejemplo, te preguntaban si trabajaba, aunque sea 1 hora por semana. Si vos trabajás 1 hora por semana, ya no sos considerado desocupado. Bueno, son todos relatos, sí. Son todos relatos que se arman tratando de lubricar, de encubrir la realidad que vivimos y que está lejos de ser una salida, digamos. Por el contrario, lo que está sucediendo es que, bueno, cada vez más sectores se están volcando a la calle. Hoy tenemos corte de ruta, 60 cortes de ruta de los transportistas, sí, por el problema de la falta de gasoil, ¿sí?
Miren, si vamos a tener salida económica en un país donde no tenemos gasoil, es una locura. Es una locura eso. Este corte, esta medida también va a volver a encarecer más las cosas, todo ese entorpecimiento. Tenemos los tarifazos, tenemos la suba de la tasa de interés, es decir, toda medida recesiva está lejos de encontrar, digamos, un rumbo de salida a la crisis económica que estamos viviendo. Hay que saludar que los trabajadores salgan a denunciar esto y que salgan a luchar contra esta crisis. Nosotros estamos en una campaña, Gabriel y Guille, de reclamarle a las centrales obreras un paro nacional y un plan de lucha de forma conjunta entre los trabajadores asalariados y los trabajadores ocupados. Porque acá no estamos solamente malos los desocupados, también existe un sector amplio de trabajadores que tienen salario, que están bajo convenio, pero sin embargo están muy por debajo, muy lejos de los 100.000 pesos que se necesita hoy para no ser pobre. Entonces necesitamos que la clase trabajadora en su conjunto, y ahí ponemos el reclamo sobre los sindicatos, porque sobran las razones para que hoy estemos en las calles, el conjunto de los trabajadores reclamando contra los tarifazos, contra estos aumentos de miseria y contra el crecimiento de la pobreza que tenemos en el país y acá en la provincia. Por último, tengo que mencionar, Fabián, lo que se habló, que generó mucho ruido mediático, que es esta contribución que ustedes piden del 2% de los planes, unos planes trabajar, no sé cómo se llaman exactamente, y que bueno, son sobre 19.000 pesos que cobran. Trabajo. ¿Cómo? Potenciar trabajo, que son de 19.000 pesos. Serían 380 pesos, no, tampoco es tanto. Pero bueno, a ver, ¿qué respondés a estos cuestionamientos, Fabián? Sí, en principio forma parte del ataque que recibimos las organizaciones que estamos en lucha, ¿sí? Lo segundo, ninguna organización existe en el aire. Es decir, como cualquier organización, ya sea social o religiosa o deportiva o barrial, todos necesitamos de un cierto financiamiento. Nosotros nos autofinanciamos de esa manera. No exigimos a la gente que haga este aporte, no los obligamos. El pueblo obrero nunca amenaza ni da de baja a ninguna persona que se ganó ese programa social, que es una ayuda que no alcanza para nada, es una ayuda por parte del Estado que le reclamamos a las organizaciones sociales. Pero nosotros no damos para nada de baja. Si usted tiene la posibilidad de hablar con cualquiera, nosotros nos movilizamos constantemente. Un día se pueden acercar a las columnas del pueblo obrero y charlar con los vecinos que se organizan en cada asamblea, en cada barrio, con el pueblo obrero, para ver cómo nos organizamos. Son aportes para el sostenimiento de la organización y de los merenderos y ollas populares que tenemos. Nosotros hemos charlado varias veces, Gabriel, Guille, y yo le he advertido la situación de que el gobierno provincial no nos pone absolutamente nada para el sostenimiento de estos merenderos. Y de Nación no nos manda ni aceite, ni grasa, ni azúcar, un montón de cosas que faltan. Eso lo tenemos que cubrir, y con los altos precios, déjame decirte que incluso este aporte que hace cada persona que está dentro del pueblo obrero no alcanza. Entonces incluso tenemos que hacer una venta de empanadas, una venta de pastelito una vez por mes para poder sostener los merenderos y con eso ayudar a muchas familias que se acercan a buscar un plato de comida o una jarra de cocido con leche, porque por la crisis cada vez cuesta más pagar la olla, y son familias que no reciben la ayuda y la asistencia por parte del gobierno, por parte del Estado. Familias abandonadas por el gobierno, por el Estado, donde las organizaciones, como el caso nuestro, el pueblo obrero, ayudamos con paliativos, no le resolvemos la vida a nadie, pero son ayuditas en la economía diaria, en la economía familiar, ¿no? Entonces para eso se utilizan los aportes, los compañeros lo saben perfectamente, los balances se hacen en las asambleas, en qué se gastan los recursos. Somos una organización muy transparente, muy democrática, que no tenemos nada que ver con el sistema punteril que estamos bastante acostumbrados, por ejemplo, el PJ, a lo cual Cristina Fernández le quiere devolver el manejo de esta asistencia social.
Nosotros defendemos la autoorganización de la gente en las asambleas, en los barrios, y que sea esto bajo los métodos democráticos, bajo los métodos populares que tenemos las organizaciones como el Polo Obrero, y no bajo las garras de los punteros políticos que, lo maneja y lo utiliza de forma clientelar, como he dicho anteriormente. Así que pues es un autofinanciamiento. Correcto. Lo nuestro es para cubrir lo que el Estado no cubre. Bien. Queda claro. Fabián, Perfecto. gracias. No, gracias a ustedes, bueno, que termine bien el día. Hasta luego. Muchísimas gracias, Igualmente. Fabián. Fabián Servín, referente del Polo Obrero en Formosa. Bueno.